¿Ya? Cuando nosotros administramos un medicamento, casi nunca es administrado al lugar donde nosotros queremos que actúe el medicamento. Por ejemplo, si aplicamos un bifosfonato que sirve para limitar la resorción ósea, lo damos por vía oral, por vía intravenosa. No lo aplicamos directamente al hueso. Cuando aplicamos un antibiótico para que el paciente cure una neumonía, no lo aplicamos directamente al pulmón. Lo aplicamos por vía oral, por vía intravenosa, por vía intramuscular. ¿Sí? Salvo raras excepciones, podemos aplicarlo por vía inhalatoria. Salvo raras excepciones. Entonces, es importante saber esto, que van a pasar mecanismos complejos para que una droga pueda llegar al sitio de acción, donde tienen que pasar varias membranas de ida y de vuelta. ¿Sí? Tienen que encontrar pHs adecuados para poder absorberse mejor. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una vía intramuscular para un paciente para calmar el dolor, un dolor de una fractura de brazo. ¿Sí? Entonces, existen dos tipos de aplicaciones: local o tópica, local, el sitio donde nosotros queremos que actúe directamente, o sistémica. ¿Sí? Si tenemos una pequeña herida infectada y aplicamos una crema antibiótica a ese sitio, ¿sí? Es una colocación local, una colocación tópica de ese antibiótico. Pero para una neumonía, como les dije, vamos a dar una aplicación sistémica, un antibiótico que llegue a la circulación sanguínea y que de allí, después de llegar a la circulación sanguínea, vaya al sitio de acción que nosotros queremos. Por ejemplo, una infección urinaria, primero tiene que llegar a la circulación sanguínea, llegar de ahí al riñón, metabolizarse y poder tratar esa infección urinaria. Entonces son mecanismos complejos que hacen de que una droga dependa de muchos factores para poder ser inyectada o ser inyectada al paciente. ¿Ya? En los procesos al administrar una droga vamos a tener la absorción. Es el pasaje de las drogas desde el sitio donde nosotros la hemos colocado hacia el plasma. ¿Sí? Esa es la absorción. Entonces la absorción es el pasaje de la droga desde el sitio donde la hemos colocado hacia el plasma. ¿Cuándo creen que una droga no se absorbe? Se salta este proceso de absorción. Cuando se pone endovenosa, ¿no es cierto? Ya no necesita absorción, pasa directamente al torrente sanguíneo. ¿Qué es biodisponibilidad? La biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llega desde que se inyecta al torrente sanguíneo, por ejemplo, o desde que se da en el lugar que se dé. Si damos ciprofloxacino por vía oral, 100 miligramos, y hacemos un conteo bioquímico en sangre y vemos que llegan a la sangre 95 miligramos, la biodisponibilidad va a ser del 95%. Si yo doy un bifosfonato 100 miligramos y veo que solo el 2% llega a la sangre, el 2 miligramos llegan a la sangre, la biodisponibilidad va a ser del 2%. Entonces es el porcentaje o la cantidad de fármaco que llega a la sangre sustraído del total que se dio a ese paciente. ¿Ya? La latencia es desde que se inyecta hasta que empieza a hacer acción. Esa es la latencia. ¿Ya? Bien, nosotros para absorber un fármaco tiene que atravesar varias membranas.
¿sí? Tienen que atravesar varias membranas. Tenemos la membrana temporal, la adventicia, llega al sistema porta, pasa al hepatocito, se metaboliza en el hepatocito una parte y de ahí otra vez se dirige ya al sistema cava, el cava inferior. ¿Sí? Es decir, recién ahí pasa a la circulación sistémica. Imaginemos que hemos puesto una droga en el estómago. Para que llegue al vaso capilar sanguíneo, la droga tiene que atravesar varias membranas. La capa epitelial de la mucosa gástrica o intestinal, entrar a la célula, salir de la célula, para entrar probablemente un vaso sanguíneo que tiene que atravesar la adventicia muscular, endotelio, y al final llegar a la luz del vaso, es decir, a la circulación. Eso en el sistema porta. Del sistema porta pasa al hepatocito y de ahí tiene que volver a pasar al sistema cava. Y recién ahí estamos en la circulación general. ¿Sí? Así que es algo complicado, depende de muchos factores. Imaginemos que la droga ya se absorbió como droga libre. ¿Sí? Libre porque acaba de absorberse y no se unió nadie. Muchas veces la mayoría de drogas se unen a proteínas como la albúmina y la globulina. ¿Sí? Y esto actúa como un reservorio de la droga. Es decir, esta droga, al unirse a la albúmina y globulina, queda sin poder liberarse. Solo la droga libre es la que actúa. A medida de que se va liberando esa droga libre que va actuando, ¿sí? Se va liberando un poco más de droga de las proteínas. Y así tiene una actuación en el tiempo, una droga X, cualquier droga. ¿Ya? La única droga que puede salir del plan de moverse es la droga libre. ¿Sí? Mientras que la que está unida a proteínas queda capturada en la circulación, porque las proteínas no van a salir del plasma. ¿Ya? Las membranas celulares tienen composición de tres cosas: lípidos, carbohidratos y proteínas. Los lípidos son el 42%, 43%. ¿Sí? Capa lipídica, ¿sí? Hay una capa lipídica que tiene un núcleo y una cola. Y se van a las colas son lipofílicas, así que se van a unir entre ellas. Después tenemos carbohidratos y tenemos proteínas en la membrana. La capa lipídica el cola y el núcleo, bueno, que les acabo de decir. Y los lípidos más importantes son dos. ¿Sí? Los fosfolípidos que están en abundancia y el colesterol, que es otro tipo de lípido que está en menor cantidad. Los carbohidratos van a constituir el 3% y las proteínas el 55%. ¿Sí? Las proteínas tienen varios papeles. Hay proteínas transmembrana, proteínas estructurales y canales, que están compuestos por proteínas. ¿Ya? Entonces tenemos las proteínas transmembrana, las estructurales, los canales que están compuestos por proteínas. Proteínas en las zonas exteriores son los receptores de drogas. ¿Sí? Son los receptores de las drogas. O pueden ser también enzimas, por ejemplo, sodio, potasio, teteasa, ¿sí? Y canales específicos de sodio, cloro y potasio, o calcio, ¿sí? Algunos de yodo, pero los más específicos son cloro, potasio, calcio, cloro, sodio, potasio y calcio. ¿Ya? Existen varios procesos, más de 12 procesos o 12 procesos, que vamos a estudiar 4 o 5, porque la siguiente clase vamos a estudiar un otro más. Varios procesos por los cuales las drogas pasan a través de las membranas. ¿Sí? Tenemos algunos pasivos y algunos activos.
vamos a ver 2 pasivos y 2 activos. Hay alrededor de 12 procesos por los cuales las drogas pueden atravesar las membranas, pero vamos a describir los más importantes. En la siguiente clase además vamos a describir la endoexocitosis. ¿Ya? Esta clase vamos a ver 2 pasivos, que son la filtración y la difusión pasiva, y 2 activos, que son la difusión facilitada y el transporte activo. ¿Ya? Pasivo de la difusión simple. Bien, estos procesos pasivos se llaman así porque la membrana en sí no interviene en nada, simplemente se deja atravesar. ¿Sí? Van a ser la filtración y la difusión simple. La filtración y la difusión simple. ¿Sí? La filtración tiene varias características. Se da a través de poros y canales, lo que no se da en la difusión simple. La difusión simple se da a través de la membrana. ¿Sí? La filtración se da a través de gradientes de presión. La difusión simple se da a través de gradientes de concentración. ¿Sí? Los canales en la filtración tienen que ser drogas hidrosolubles, porque pasan a través de canales. ¿Sí? La filtración, la difusión tiene que ser liposolubles. Tienen que ser liposolubles. La difusión simple es la forma más importante de todos los procesos. ¿Sí? Los canales o poros en la filtración son de 4 a 3 angstroms de diámetro. Y las sustancias que pasan van a ser de 100 a 200 gramos. Quiere decir que son sustancias pequeñas. ¿Sí? En la difusión simple es por gradiente de concentración. La difusión significa que la droga pasa a través de la membrana lipídica de un lado a otro, ¿sí? Y la droga pasa de una mayor concentración a una menor concentración. Entonces la filtración, ¿sí?, tiene que ser hidrosoluble, pasa a través de canales, ¿sí?, canales de 3 a 4 angstrom y drogas pequeñas de 200 a 200 Dalton. La difusión, y por gradiente de presión, ¿sí? La filtración es por gradiente de presión. La difusión simple es la más importante, ¿sí? Pasa a través de la membrana lipídica, tiene que ser droga liposoluble, en la filtración era hidrosoluble, ¿sí? Y pasa a través de un gradiente de concentración. ¿Ya? Ahí tienen las diferencias. ¿Sí? La siguiente clase es examen, para ver un pasito de las 2 primeras clases. Van a ser de 2 clases, las que se ionizan y las que no se ionizan. Las que no se ionizan generalmente son más liposolubles, pasan de un lado de la membrana a otro a través de diferencias de concentración. Y las que se ionizan se llaman electrolitos. Algunas sustancias cuando están en solución, por ejemplo, se ionizan totalmente. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el cloruro de sodio en agua se ionizan totalmente. El 100% de las moléculas se van a ionizar. ¿Sí? Y tenemos cloro con carga negativa y sodio con carga positiva. Va a ser un electrolito fuerte. Estas drogas se absorben poco. ¿Sí? Las drogas muy ionizadas se absorben poco. Entonces vamos viendo que las drogas liposolubles, las poco ionizadas y las de tamaño pequeño se absorben más. Son características físico-químicas de las drogas. Poco ionizadas, liposolubles y de tamaño pequeño se absorben más. ¿Sí? Estas, durante su metabolismo, se convierten en drogas más hidrosolubles y más ionizadas. ¿Para qué? Para poder ser eliminadas sin que se reabsorban. Pues si no, tendríamos un círculo vicioso en que la droga se sigue reabsorbiendo y reabsorbiendo y reabsorbiendo. ¿Sí? Entonces se convierte
en drogas ionizadas más hidrosolubles para evitar que se reabsorban. ¿Ya? En general son electrolitos débiles, es decir, poco ionizados. Esto permite que se absorban en la primera instancia. ¿Ya? La parte que se ioniza es hidrosoluble y no puede pasar por difusión simple. La parte que se queda sin ionizar es liposoluble y puede pasar por difusión simple. El pKa de cada droga, ¿sí?, es la constante del logaritmo negativo de la constante de ionización. Esto es para que lo tengan, para que lo lean y lo tengan más o menos claro. No vamos a preguntar sobre eso. Es el pH de la solución en que se disolvió la droga. La solución puede tener un pH de 0 a 14. Si en un pH y pKa tendremos un porcentaje de droga que se va a ionizar. Tenemos ácidos débiles, bases débiles. Ácidos débiles, el ácido acetilsalicílico, la ampicilina, las quinolonas, la sulfadiazina, la amoxicilina y los AINES. ¿Sí? Bases débiles, indicosina, eritromicina, tirosina, neomicina, romicina, y oxitetraciclinas. ¿Qué sucede con los ácidos débiles? Bases débiles, los ácidos y bases fuertes. ¿Sí? En los ácidos y bases fuertes está todo ionizado en el campo. ¿Sí? Estas son las partes ionizadas, ácidos y bases débiles. Bases fuertes, perdón. En los ácidos y bases débiles tenemos partes que no son ionizadas, estas marrones y rojas, y estas se van a absorber y van a pasar por difusión pasiva o por difusión simple a través de la membrana. ¿Sí? Entonces, para que se puedan absorber tenemos que tener algunos ácidos o bases débiles. Por ejemplo, tenemos la colistina, tenemos los aminoglucósidos, tenemos la vancomicina, que son drogas muy ionizadas, son ácidos fuertes. Entonces, estas drogas, si ustedes las dan por vía oral, no se absorben. Estas drogas hay que darlas por vía intramuscular o endovenosa, básicamente por vía endovenosa. ¿Sí? Por vía intramuscular producen algunos daños, también pueden producir necrosis de piel, necrosis muscular, abscesos. Entonces, básicamente, estas drogas poco ionizadas, como no se van a absorber, muy ionizadas, como no se van a absorber, se tienen que pasar por vía endovenosa, porque la biodisponibilidad es cero. Si ustedes dan por vía oral vancomicina, no se absorbe nada. ¿Sí? Eso trae algunos beneficios también. Por ejemplo, la vancomicina no se absorbe y se da por vía oral para tratar Clostridium. ¿Sí? El Clostridium produce diarrea intrahospitalaria. Entonces das la vancomicina. Como no se absorbe nada, todo lo que entra sale igualito. Pero como la infección está a la luz, es como que le dieras por vía tópica la vancomicina. ¿Sí? Pasa directamente y cuando está pasando por las zonas enfermas, agarra y mata a la bacteria o al Clostridium. Bueno, acá tenemos ácidos débiles. La protonación es la adición de un protón o átomo, como ejemplo yo. En los ácidos débiles, si le quitas el ion, se produce un ácido fuerte. En las bases débiles se produce una base fuerte. ¿Ya? En los ácidos débiles, la forma protonada no está ionizada. En las bases débiles, la forma protonada, es decir, que tiene un hidrógeno, está ionizada. ¿Sí? Acá, este negativo se protona, entonces está no ionizado. Ácido con base no se ioniza. Acá, en una base que es positiva, le agregas otro positivo que era más positivo. ¿Sí?
tienen que saber, la forma protonada en los ácidos es la no ionizada y en las bases es la ionizada. ¿Ya? Vamos a tener, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico, que es un ácido débil, ¿sí? Los ácidos débiles se absorben mejor en medios ácidos, ¿sí? Y las bases débiles se absorben mejor en medios básicos. El ácido acetilsalicílico se absorbe bien en el estómago, que tiene un pH menor de 4, generalmente, de 4.4, y se absorbe bien en el estómago, pero no se absorbe bien en el duodeno. El pH es mayor de 7 y es un pH alcalino. En cambio, las anfetaminas no se absorben bien en el estómago, pero sí se absorben bien en el duodeno, que tiene un pH alcalino. ¿Sí? Este cuadrito, apréndanselo por si acaso, de ácidos débiles y bases débiles. ¿Ya? No se aprendan los pKs, pero apréndanse cuáles son ácidos débiles y cuáles son bases débiles. Ácidos débiles tenemos acetaminofén, la aspirina, la ampicilina, citro, benitoína, medul, topa, teofilina y warfarina. Bases débiles tenemos adrenalina, minoradona, cocaína. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Cuando un ácido débil se disuelve en una solución de pH ácido, la mayor parte de la droga estará no ionizada. Cuando un ácido débil se disuelve en un pH básico, la mayor parte de la droga va a estar ionizada. Cuando una base débil se disuelve en una solución de pH alcalino, la mayor parte de la droga va a estar en su forma no ionizada. Y cuando se disuelve en un pH ácido, la mayor parte de la droga estará ionizada. ¿Sí? El ácido y base alcalino están preferentemente no ionizados, pero si se cruza, o sea, el ácido en alcalino o la base en ácido, la mayor parte estará ionizada. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene toda esta parafernalia aburrida? Es que la parte no ionizada es la que se absorbe por difusión simple. ¿Sí? Entonces, las moléculas pequeñas, las no ionizadas y las liposolubles son más fáciles de absorber. La parte ionizada no pasa por difusión simple, que es el principal proceso de pasaje de drogas a través de las membranas. ¿Ya? Y luego vamos a tener los dos procesos activos fuera de la endoexocitosis, que la vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Se llaman activos porque la membrana colabora con cotransportadores o transportadores para pasar de un estado a otro. Vamos a tener la difusión facilitada y el transporte activo. La difusión simple difiere de la difusión facilitada porque usa un transportador. La difusión simple pasa a través de la membrana directamente. La difusión facilitada usa un transportador. Pasa, igual que la difusión simple, de un sitio donde la droga es más concentrada a un sitio donde la droga es menos concentrada. ¿Sí? Tiene un poco mayor velocidad de la difusión simple, no consume energía y es importante para el transporte de glucosa y glúcido. El transporte activo, ¿sí?, también es a través de transportadores, son saludables, son selectivos y se consume energía, porque es en contra de una gradiente de concentración. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un cuadro donde vemos eso. Bien, la difusión pasiva y la difusión facilitada. La difusión pasiva es a través de un gradiente de concentración. No necesita transportadores, pasa directamente a través de la membrana circular. Son drogas liposolubles. ¿Sí? Son drogas liposolubles. Pasa a través de la capa lipídica. Es la forma más común, más importante de transporte. La difusión facilitada también está a través de un gradiente de concentración, ¿sí?, pero tiene un transportador. Y además este transportador se satura. ¿Sí? Cuando se unen todos los transportadores ya no puede pasar más droga a través de esto. Pues están todos los transportadores saturados. ¿Sí? Entonces tiene
saturación, no usa energía. ¿Sí? El transporte activo, por otro lado, es una molécula que pasa de un gradiente de concentración menor a uno mayor. Utiliza ATP, utiliza energía. Tiene un transportador que se satura. ¿Sí? Es decir, cuando se llenan estos, ya no se puede transportar más y necesita energía. Entonces la difusión pasiva, la difusión facilitada y el transporte activo, ¿sí?, van a través de un gradiente de concentración. La difusión pasiva y la difusión facilitada, el transporte activo está en contra del gradiente de concentración. Se necesita energía solo en la difusión, en el transporte activo. La difusión pasiva y la difusión facilitada no necesitan un requerimiento de energía. Tienen un transportador, la difusión facilitada, que es lo que la diferencia de la difusión pasiva, ¿sí? Y el transporte activo también, de hecho, tiene un transportador. Y son saturables los que tienen transportadores, ¿sí?, que van a ser la difusión facilitada y el transporte activo. Bien, chicos, hasta acá alguna pregunta.